Bien, nos encontramos nuevamente en la segunda sesión de nuestro programa de Sociología en la Universidad de Santiago para la carrera de Administración Pública. En rigor corresponde desde el punto de vista del itinerario del programa del curso a la tercera y cuarta clase en términos de los conceptos aquí revisados. Como ustedes saben, las inquietudes y preguntas las vemos presencialmente en las siguientes sesiones. Tuvimos en la primera grabación, hicimos una pequeña reseña del enfoque de la sociología, no la hemos terminado, vamos a avanzar sobre ella. Alcanzamos a revisar fragmentos de Marx para entender cómo Marx es capaz de tomar la economía, pero salir de una perspectiva estrictamente económica y fijarse en las relaciones sociales que hay detrás de las relaciones económicas. Ese giro, que nos parece seguramente hoy día bastante obvio, razonable y básico, nos puede parecer conceptualmente, pero en la práctica, de hecho, muchas corrientes económicas no lo consideran así, pero si nos parece obvio, es gracias justamente a la perspectiva marxista que nos permitió comprender aquello. Luego vimos cómo, por ejemplo, Max Weber nos entrega una mirada sobre la particularidad de las pretensiones de Occidente de construir una organización social que esté enmarcada en un conjunto de criterios de racionalidad. De racionalidad no en el sentido de que sean más racionales que otros, sino que en la forma de construcción. Eso lo vamos a ver con la noción de racionalización social y racionalización cultural más adelante durante el curso, pero lo que nos interesaba mostrar era cómo Max Weber enfocaba el problema de entender algo tan complejo como es la noción de Occidente y de entender las características que tienen las instituciones fundamentales de Occidente, las esferas culturales de Occidente, la ciencia, la moral, el arte, las dimensiones como la erótica, la estética. Es decir, él va construyendo una mirada respecto a este enfoque que nos va a permitir a la sociología decir, el gran problema, los grandes problemas radican en cómo se organizan las sociedades modernas. Ese es uno de los grandes temas. Se le suele llamar a estas sociedades de masa. Voy a hacer una pequeña descripción que está sacada del diccionario de Norberto Bobbio, Nicola Matteucci y Gianfranco Pasquino. Vamos a hacer de hecho Puedes decir que es un diccionario técnico, ¿no? Es un diccionario, sí, son diccionarios. Este es un diccionario de ciencia política en particular. Hay diccionarios de sociología, hay diccionarios de filosofía, de química y de muchas cosas muy extrañas también. Pero este es un diccionario de ciencia política. La sociedad de masas, vamos a hacer la definición para que veamos, nos va a servir de guía para entender de qué época estamos hablando. O de cuando hablamos de la modernidad y las sociedades de masas, ¿de qué estamos hablando? Desde el punto de vista descriptivo, la sociedad de masas, se puede definir como una sociedad en la cual la gran mayoría de la población está implicada, según modelos de conducta generalizados, en la producción a escala amplia, en la distribución y en el consumo de bienes y servicios, así como en la vida política, a través de modelos generalizados de participación, y en la vida cultural, a través de los medios de comunicación de masa. La sociedad de masas aparece en un estadio avanzado del proceso de modernización, ya sea en cuanto a desarrollo económico, con la concentración de la industria en la producción de bienes masivos y el surgimiento de un sector terciario cada vez más vasto, ya sea en cuanto a urbanización, con la concentración de la mayor parte de la población y de las instituciones y actividades sociales más importantes en las grandes ciudades y en las megalópolis, ya sea en cuanto a la burocratización, con el predominio de la racionalidad formal respecto a la sustancial y con la progresiva reducción de los márgenes de iniciativa individual. Este conjunto de condiciones determina el tipo y estilo predominante en las relaciones sociales de una sociedad de masa. Tienden a perder peso los vínculos naturales, como los de la familia y la comunidad local, en beneficio de las organizaciones formales. Este es un rasgo que es muy obvio, muy típico, muy razonable. La modernidad se caracteriza por el surgimiento de un conjunto de procesos. Revolución industrial. La revolución industrial requiere una producción de energía descomunal. Las cantidades de energía que las sociedades modernas producen y que permiten los grandes niveles de producción que tenemos y que explican esos gráficos increíbles donde las sociedades antes de 1800 tenían un crecimiento económico bastante parejo y de pronto pegan un gran salto. Está explicado fundamentalmente por la capacidad productiva que supone la cantidad de energía que se desarrolla. La revolución industrial
la máquina de vapor como primer gran símbolo de ella, pero de ahí para adelante toda clase de mecanismos de producción de energía de altísima intensidad ha permitido un aumento de la productividad muy sostenido y muy poco natural. No estamos hablando la energía. Nosotros cuando hacemos un trabajo necesitamos energía siempre. Si queremos mover un objeto tenemos que aplicar nuestra fuerza y ejecutar ese trabajo. Sin embargo, la energía de los brazos, las piernas, que se usó para barcos, embarcaciones, e incluso para máquinas, la máquina de coser y qué sé yo, no tienen nada que ver con las capacidades productivas de la energía artificialmente creada. Las ciudades son muy naturales. Una ciudad natural es una ciudad muy pequeñita, porque coordina acciones comerciales, coordina acciones artesanales, es una zona de mercado, ahí se juntan un par de personas a vivir en un lugar más o menos reducido. Las ciudades de 3, 5, 10, 15, 20 millones de personas, bueno, y hay ciudades de 50, de 100 millones de personas, esas ciudades obviamente requieren una sofisticación enorme. Sistemas de alcantarillado, distribución de agua potable, energía. Una ciudad que se vea sometida a un gran problema climático, por ejemplo, puede quedar en una semana completamente incapaz de poder tener la logística para proveerse de la alimentación, de las condiciones necesarias. O sea, estamos hablando de que hemos superado con creces la visión natural. Y está lleno de ejemplos, la economía, las condiciones económicas de producción, la capacidad productiva, todo eso se puede señalar, pero concentrémonos ahora en esto que dice la definición de este diccionario. Peter Berger, un interesante sociólogo, decía: la modernidad es la época en que uno no conoce a su vecino. Es una buena ilustración de lo que significa la modernidad. La modernidad, antes de la modernidad, es absurdo, es imposible no conocer al vecino. No existe ninguna posibilidad de que ello acontezca. El vecindario es parte de tu existencia. Necesitas a tu vecindario. Las relaciones cara a cara, la coordinación de relaciones cara a cara es decisiva. El agua que llegaba en la medida en que tu vecino no le pusiera una tranca al agua y que el agua se quedara en su territorio. Tú necesitabas muchas veces intercambio económico con él. Necesitabas toma de decisiones políticas con él respecto a otros barrios, respecto a otros problemas conjuntos, en fin, lo público se hacía con el vecino. Nosotros perfectamente, es un asunto ético, no es un asunto político ni económico conocer al vecino. A lo más de repente porque hay problemas de seguridad la gente dice tenemos que conocer al vecino y organizar. Pero aparte de eso, ¿no? Es una visión defensiva del conocer al vecino, no es una visión proactiva, no es parte de nuestra existencia conocer al vecino. La modernidad enfatiza el fin de las relaciones cara a cara o al menos la disminución radical de las relaciones cara a cara para pasar a una dimensión distinta de relaciones de coordinación de las acciones. Entre esas relaciones de coordinación de acciones está lo que se llama las relaciones sistémicas, relaciones organizacionales, relaciones de coordinación que son mucho más sofisticadas, que están hechas a partir de burocracia, a partir de mecanismos de conexión entre personas que son formales, no sustantivas, donde no hay conocimiento recíproco, donde las personas no tienen que saber nada del otro. Los abuelitos llegan al banco y saludan al cajero, y la gente que está en la fila y no es abuelito se indigna porque estamos perdiendo el tiempo, ¿ya? Porque evidentemente en la sociedad moderna la transacción pura es lo que predomina. El cajero del supermercado, más allá, no lo conoce uno nunca, no se repite nunca. Si se repite, lo saludará, y cuando se repite muchas veces, ¿ya? Le parecerá extraño, hasta que desaparezca, porque desaparecerá en un par de meses cuando se contraten nuevos cajeros, ¿ya? Sin ningún problema, porque entramos en una sociedad donde crecientemente, sistemáticamente, de modo creciente, cada uno de nosotros es más parte de estos engranajes propios de la modernidad. Bueno, la sociología surge para entender este cambio de escala, en el fondo. Hay un cambio de escala en las relaciones sociales. Surge para entender este cambio de escala, para entender cómo funcionan estas sociedades que configuran un cosmos sociológico, cultural, económico, completamente nuevo, con un nuevo tipo de comportamiento de los sujetos, nuevas formas de subjetividad. El sujeto económico
que nosotros conocemos, nosotros como sujetos económicos, no ha existido nunca antes de la modernidad. A nadie se le ocurriría ir a decirle al jefe, ¿ya?, que si puede trabajar más horas y ganar más dinero antes de la modernidad. Eso no existía. De hecho, se trabajaba, si se podía ganar lo mismo y trabajar menos, se hacía, Eso es a pesar de que se pudiese trabajar más y ganar más. Eso es el tradicionalismo económico. Se llama tradicionalismo económico desde nuestra perspectiva. Pero esa es la forma de pensar la economía antes. O sea, ¿para qué quiero tener más cosas? Para tener más cosas. ¿Y para qué quieres tener más cosas? Para poder descansar. ¿Y por qué no partes descansando? Entonces, eso es impensado. Por eso, tú ya eres antropólogo, Francisco, estamos con Carlos nuevamente, perdón, está Francisco Crespo. Somos nosotros. Carlos. Nos parecemos mucho a los de la clase anterior. Tendría que haberse puesto al revés para que no hubiese confusión. Claro. Carlos Azócar. Bueno, efectivamente, las sociedades que son tradicionales, sociedades ágrafas, dicen algunos antropólogos, primitivas, dicen otros que son muy polémicos. Ya no se usa. De hecho, ya ni siquiera se usa informante, bueno. Muchas palabras que ya no se usan. Todas las palabras que no se usan más, por favor, repítanlas. Informante, primitivo, indígena, etnia. Etnia, ni siquiera etnia. No, ni siquiera etnia. Wow, qué difícil hablar ahora. Sí, es muy difícil hablar ahora. Es cierto. Ni siquiera se habla de sexo, sino que de género. Claro. Es verdad. No, bueno. Entonces, borremos esta parte que está en polémica. No, evidentemente las sociedades antiguas son sociedades donde la economía no era tan importante como en nuestra sociedad, y donde la producción económica estaba de hecho ritualizada. Lo más importante era conservar el orden social, no era tan importante cuál era el nivel de desarrollo, ¿no? Nosotros estamos muy orgullosos, por ejemplo, de que vivimos en la sociedad que más se ha desarrollado económicamente en la historia, pero los anteriores miembros de nuestras sociedades habrían dicho, ¿y a mí qué me importa? Yo no tengo ningún interés en desarrollarme. O sea, ustedes tienen una pobreza ritual infinita, que es verdad, ¿no? Y ellos habrían competido en esa lógica, no en la lógica de decir, bueno, pero nosotros tenemos automóviles y tenemos centros comerciales. Eso no le puede hacer sentir bien a ciertas personas, pero la verdad es que no era parte del foco. Y eso tiene que ver con que esta sociedad generó una dimensión económica de gran magnitud, de gran relevancia, en realidad vinculado además al desarrollo científico y tecnológico, que permitió un aumento progresivo de la capacidad productiva, y con las posibilidades y con los problemas relacionados con un sistema político que vio en esta posibilidad la oportunidad de integración material, y no solo integración política, cultural, ritual, de integración material, ¿ya?, a las dinámicas del capitalismo. El Estado lo vio como una oportunidad, y el capitalismo también, porque el capitalismo dijo, bueno, mientras más estén insertos, para el capitalismo también es fundamental que esté inserto la mayor cantidad de población en la dinámica del capitalismo. Algunos como productores, otros como consumidores, si los productores también como consumidores bien, ¿ya?, pero si es mejor que no, digamos. Consumidores como productores no tan bien. Claro, sí, todo eso no es problema. De hecho, hay muchos trabajos en el fondo en las sociedades actuales que son básicamente improductivos en rigor, digamos. Por de pronto No hay producción de oro. No hay producción de oro. Pero sí, yo creo que es interesante también verlo quizás desde otra perspectiva, y específicamente justamente a partir de los grupos sociales. O sea, el ascenso propiamente tal de la burguesía, que es un ascenso que se da en términos históricos de manera violenta. O sea, la ruptura de una serie de relaciones sociales que se basaban o sea, que se basaban finalmente en relaciones estamentales y no en relaciones propiamente sociales, es fundamental finalmente para el desarrollo de esta nueva fase de la historia de la humanidad, digamos, la modernidad capitalista en específico. Y es muy interesante en el siguiente sentido, que finalmente la posibilidad de que exista de alguna manera un término que es muy recurrente actualmente, que es el tema de la movilidad social, o sea, que cualquiera pudiese finalmente ascender dentro de la escala social, supuestamente, con su empeño, su emprendimiento, finalmente también genera
un nuevo tipo de dinámica. O sea, ya no son los estamentos, ya no es finalmente la iglesia, ya no va a ser las castas, una sociedad de castas, aquello que determina la posición de la sociedad, sino que estaría el desempeño en la esfera de lo económico, aquello que determinaría de una u otra forma el movimiento que se podría generar de las personas, de los grupos sociales. Me interesa verlo, o creo que es más interesante verlo como en términos de grupos sociales, cómo se disponen dentro del espacio social y cómo lo van configurando. Y en ese sentido es muy interesante también ver cómo el nivel de reflexividad en torno a ese nuevo ordenamiento es creciente, y a eso es justamente a lo que se ve, al momento en el cual concurre la sociología. ¿Te refieres al nivel de reflexividad? Claro, se refiere al nivel de reflexividad cuando hay un ejercicio de conciencia respecto a la propia acción de los grupos, de las personas, de las sociedades. O sea, hay una relación con las consecuencias de mi propia acción. La sociedad moderna es una sociedad que tiene como dice Ulrich Beck, una sociedad de riesgos, en el sentido de que el riesgo es distinto al peligro o es distinto a las amenazas, a las aventuras, que son cosas que llegan desde afuera. El riesgo es algo que uno mismo produce. Nosotros tenemos el riesgo de la contaminación, pero nosotros producimos la contaminación, ¿ya? Pero lo que dice Carlos es muy importante, eso respecto a la reflexividad, pero cerrado ese paréntesis, es importante señalar que lo que dice Carlos respecto a la legitimidad del movimiento social es una cosa muy inédita, porque movilidad social ha existido siempre en la historia, pero siempre se presentó de modo conservador. Es decir, cuando alguien se movía socialmente, por ejemplo un comerciante medieval, de pronto a través de éxito en su negocio lograba tener una gran posición, y esa gran posición en medio de una nobleza, por ejemplo, que estaba decadente, una familia noble necesitaba mejorar su posición económica y generar un matrimonio con este tipo, ¿ya? El tipo, ¿qué es lo que hacía? Contrataba, ¿ya?, a un estudioso, ¿ya?, que investigara los linajes y que misteriosamente siempre descubría, ¿ya?, que efectivamente era lo que fuese, marqués, varón, ¿ya?, y que descendía de algún griego en algún momento, y que se tenía mucho dinero, como te acuerdas cuando dijeron que Marcelo Salas era griego, de una nacionalidad griega, para que jugara en Italia. Porque dijeron, bueno, Melinao, Menelao, son la misma cosa. Sí, no hay problema. Bueno, tú siempre se encuentran esos vínculos, ¿no? Entonces, pasaba mucho en la India también. En la India, el régimen en la India es muy severo, el régimen de casta es absoluto. Por ejemplo, si nosotros estamos aquí reunidos y entrase alguien de otra casta, superior o inferior, ¿no?, no podríamos seguir tomando agua porque se contaminan los alimentos. Inmediatamente todo lo que está allí queda contaminado y todos deben pedir disculpas a todos, porque no es culpa de nadie, sino que es culpa de todos. Es un horror, ¿no? Y todos los alimentos que están deben ser botados inmediatamente porque hay contaminación ritual. Bueno, eso significa que básicamente la gente no puede interactuar de distintas castas, y eso obviamente genera consecuencias políticas y económicas muy importantes. Max Weber dice, por eso no se desarrolló el capitalismo, por ejemplo, en la India, a pesar de que había mucha acumulación de capital. No se puede desarrollar cuando no hay libre comercio, cuando tú no puedes comerciar todos con todos, sino que había una casta de comerciantes. Y los trabajadores tampoco son libres. Y los trabajadores tampoco son libres, entonces no había forma estructural de mantener. Entonces, la modernidad asume que cada uno de nosotros puede cambiar de posición en la sociedad. Y que más aún, es bueno que las personas cambien de posición en la sociedad ascendentemente. El problema es el siguiente, que no todas pueden subir a la vez. Bueno, el capitalismo ofrece que sí. Carlos. ¿Qué estás haciendo, Carlos? Estamos contaminando la escena. Sí. Y si no, habrá chorreo, no hay problema. Claro, les llegará. A todos les llegará algo de todo eso. Pero bueno, eso lo veremos en una clase más adelante, cuando legitimemos el sistema del chorreo. El chorreo, por Max Weber. No, nunca, siempre echa la culpa a Weber de cosas de derecha y es totalmente falso, pero bueno. Habrá que decir que entonces las sociedades modernas son sociedades donde está legitimado el cambio no solo de posición estamental, de posición en las clases sociales, sino que además está legitimado el cambio en la sociedad. Y eso es inédito también. La sociedad Levi-Strauss, por ejemplo, describe en tribu brasileña, ¿ya?, que dice que jugaban fútbol, ¿ya?, y jugaban fútbol muchas horas, a veces días,
sin parar. Y la razón, hasta que él entendió, era que buscaban estar empatados. No podían terminar el partido si alguien iba ganando. La lógica del rito. Claro, la lógica... En cambio, los norteamericanos, muy modernos, ¿no? ¿Qué es lo que odian? Los deportes con empate. Entonces, llegó el fútbol, y les costó mucho, y de hecho para poder insertar, lo que pusieron fueron desempates. Penales, después encontraron que los penales eran muy fome, no había acción, entonces penales largos, gente que corre con la pelota, qué sé yo, ¿no? Cosas para desempatar. Porque no puede haber empate en una sociedad moderna, todos compiten y hay un ganador, un perdedor, un exitoso y un fracasado, en fin, o sea, eso es una sueño americano. El sueño americano es una sociedad moderna. Bueno, en las sociedades que ya no son primitivas, sino que son, por ejemplo, ágrafas, no, tradicionales también. Tradicionales, ¿no? Porque también suena tan feo ser tradicionales. Sí, porque tampoco se usa. Paradigma también es muy tradicionalista. Entonces, como modernidad alternativa. No, eso no lo aceptaría. Bueno, en esas sociedades, que tampoco son sociedades en sentido estricto, son comunidades, qué sé yo, en esas comunidades realmente no podía haber triunfo, no podía haber alguien en la sociedad que se separara del grueso del colectivo y destacara ganando, ¿no? Esa lógica es muy interesante porque revela, bueno, de hecho los deportes más procesados en Estados Unidos son deportes sin empate, digamos, totalmente desempatados. No se puede empatar en tenis, digamos. Eso no es posible. Y además, volviendo a la metáfora del deporte, es muy interesante que el sueño americano se parece mucho a un mariscal de campo, o sea, o un jugador de fútbol americano corriendo con la última pelotita. Exacto. Y cambiando la historia en el último minuto. Exacto. O sea, en el último minuto, cuando sea esa oportunidad, cuando aparece la pelotita y ese es el carisma. Anota, claro. El único carisma que existe en Estados Unidos es que en una gran jugada tú logres vencerlos a todos. Y el carisma de la sociedad moderna también. Y el carisma de la sociedad moderna, el carisma que se derrama por todos lados es ese, no hay más. Bueno, y la industria cultural y todo eso que en algún momento veremos también, fomenta esa gran forma de carisma. Las otras formas de carisma ya no importan nada. Tú hablabas de la legitimidad. En la lógica del cambio, la legitimidad de ese cambio es siempre importante. Sin embargo, la forma de construir legitimidad de la modernidad es completamente distinta. La forma de construir legitimidad antes de la modernidad es una forma de construir legitimidad a partir de condiciones accidentales, externas a los individuos. De hecho, se podía perder todo el poder, un gobernante podía perder todo el poder por algo con el cual no tenía nada que ver. Por ejemplo, ¿te has dado cuenta que estallan mucho los volcanes desde que está a cargo Carlos? Debe ser culpa de suficiente maná, no tiene suficiente maná. Entonces, claro, evidentemente... Y Carlos sacrificaba gente para tener más maná. Claro, entonces llamaban 10 vírgenes, sacrificaban las vírgenes y qué sé yo, y seguían explotando volcanes y decían, no, ya ha sacrificado 30 vírgenes, es culpa de él. ¿No? Entonces, bueno, venía y se sacrificaba entonces al mismo Carlos, y Carlos ya y no... se apagaban los volcanes, que era lo curioso. Y se apagaban los volcanes. Y decían, bien, hemos obrado bien. Claro, entonces se acaba el problema. La legitimidad nuestra es una legitimidad que depende de cosas muy extrañas, en realidad, mucho más extraño que esto, porque eso es bastante natural, o sea, cada vez que viene este tipo pasan cosas espantosas, que no venga más, es bastante obvio, digamos, ¿no? Sea lo que sea que esté pasando y sea lo que sea que yo crea respecto a cómo funciona la magia o lo que sé yo, el carisma, obvio que suena razonable que mejor no invitarlo porque cada vez que viene se rompe algo, se cae alguien, hay que ir al hospital y qué sé yo, o hay una revolución social y ganan los menesterosos que nunca habían ganado y pierde la clase media. Bueno, todas esas cosas, ¿no? Evidentemente, nosotros ¿cómo legitimamos la modernidad? Con cosas muy extrañas. Por ejemplo, legitimamos a través del mecanismo de representación de la representación de nuestros diputados, congresistas en general, ¿ya? Nuestro presidente o primer ministro. Ellos entonces son elegidos en una votación donde supuestamente nos hacen una oferta, ¿ya? Un programa que dice cosas muy importantes y nosotros leemos el programa atentamente, ¿ya? Memorizamos cada punto del programa
cotejamos con la realidad, discutimos en el hogar sobre ambos programas, o 4 programas que hay. O Vemos qué opina Habermas al respecto. Vemos qué opina Habermas al respecto, nos informamos meticulosamente si acaso es verdad, vemos lo que hicieron antes, ¿no? Y luego eso tomamos una decisión, ¿no? Y seleccionamos el producto. Usted se fija, nuestra democracia, por ejemplo, liberal, está basada en la lógica del supermercado. Usted va, tiene una categoría de productos, candidatos presidenciales, otra categoría de productos, candidatos a senadores, otra categoría de productos, candidatos a diputados, y la gente votó por ellos, ¿ya? Aunque haya votado menos de la mitad, entiendo lo mismo, la gente votó por ellos. Los que no votaron se joden, ¿ya? Y legitimación, está legitimado. O está legitimado porque la Constitución lo dice. La gente dice cosas como esto es inconstitucional, no se puede hacer. El ideal de justicia queda postergado ahí. Todos esos mecanismos formales son mecanismos que hemos creado en las sociedades modernas para producir legitimidad. Esos y muchos otros mecanismos, está lleno de mecanismos, ¿ya? Hay algunos tradicionales que se siguen ocupando, que se cubren de formalidad. O sea, llamar al sacerdote para una discusión X, para que el sacerdote le dé una bendición, ¿ya?, al proyecto de ley, a lo que sea, también es importante. De ir, o sea, la última, cuando se dirimieron la bula papal, cuando se dirimieron los límites entre Chile y Argentina. Claro, quedó resuelto porque otro Estado, un tercer Estado, que tiene intereses, que tiene necesidades y qué sé yo, ese tercer Estado, Argentina cometió un error ahí en todo caso, obvio. Si la triada, análisis político, paréntesis, la triada mundial de la época era en la lucha contra el comunismo, Reagan, Thatcher, Juan Pablo II. Y Chile era emblemático en la lucha contra el comunismo. O sea, había una dictadura que había sacado a los comunistas, ¿ya?, y que estaba instalando el modelo económico que Thatcher y Reagan estaban empezando a instalar, y Chile lo había empezado a instalar desde antes, ¿ya? Era natural que el Vaticano diera un fallo a favor de Chile, digamos, era bastante obvio. Y los argentinos se sometieron inocentemente al fallo. Nuestra capacidad oratoria va a destruir todos estos argumentos de los chilenos y qué sé yo, y no pasó nada, obviamente ganó Chile. Hablando de las bulas papales y de la intervención de la Iglesia en asuntos de Dios, en los asuntos mundanos, digamos, ahí es importante decir que a pesar de que han habido un montón de transformaciones con la llegada a la modernidad, no hay que creer o pensar que, pongámosle premodernidad para decir lo que estuvo antes de la modernidad, desapareció. O sea, lo interesante es que en la modernidad siguen habiendo un montón de mecanismos de integración social, de coordinación social y dinámicas y prácticas cotidianas que refieren a esta época, ¿no es cierto? Eso es lo que hace cualquier antropólogo buscando trabajo. Exactamente. Lo logré. Es legitimado mi disciplina. Con eso me puedo ir. Sí, efectivamente, los ritos todavía existen y las prácticas, ¿no es cierto?, previas a la modernidad todavía existen. Y también lo interesante es que la modernidad entonces crea dos grandes necesidades para la teoría social, como volviendo al tema del enfoque sociológico propiamente tal. El enfoque sociológico en el fondo aparece, por un lado, porque con la legitimación de la transformación social, de la posibilidad de ascenso, la posibilidad de cambio radical de la sociedad, de cambio de los individuos dentro de la estructura social, se abre la necesidad de una nueva teoría, o ni siquiera nueva, sino que alguna teoría que explique la estructura social, porque antes la estructura social se como pareciera ser, a pesar de que no era tan así, pero se autoexplicaba, o sea, todo el mundo era capaz de entender la estructura social porque estaba muy dividida en estamentos, los estamentos había movilidad relativamente reducida, el orden social además era de comunidades limitadas, en cambio, al complejizarse necesitamos, bueno, ¿qué pasa con el rol, con los roles? ¿Qué pasa con el estatus? ¿Qué pasa con el poder que acumula cada estatus cuando la gente se mueve? Estamos intermediarios que expliquen, claro, sociólogos, antropólogos, expertos en traductores de esta complejidad, y por otro lado se necesita también comprender por qué hay cosas que deberían funcionar de forma moderna y no funcionan. Eso es bien interesante, lo que dice Pancho tiene varias reminiscencias. De hecho, me implica meterme en uno de los autores importantes en todo esto, que es Ferdinand Tönnies, pero también voy a hacer referencia a tu alusión respecto a cómo estos procesos de relación entre la cultura y la sociedad, ¿no?, que es la distinción entre la comunidad y la sociedad, perdón, que es la distinción que hace Ferdinand Tönnies, nos permiten entender distintas capas. Cuando tú hablas de distintas capas, efectivamente nosotros estamos en una sociedad que todavía guardamos elementos, funcionamos
como geológicamente. ¿Ya? Bueno, tú no estás de acuerdo en eso, pero no eres estructuralista. Sí. Pero de alguna manera uno puede decir que efectivamente las sociedades guardan capas de las distintas épocas, ¿ya? Y todavía elementos totémicos los tenemos, por ejemplo, ¿ya? Todavía la construcción, de hecho dentro de cada comunidad familiar o comunidad laboral aparecen ciertos tótems y ciertos tabúes, o sea, ciertos objetos que consagran el principio de integración de la comunidad, un tótem, y ciertos tabúes que son los elementos prohibidos que nadie puede mencionar porque si no se desintegra el orden social en el mismo instante en que son mencionados, porque al mencionarlos son cuestionables. O sea, al ponerlos sobre la mesa, cualquier cosa que se pone sobre la mesa puede ser cuestionable. La modernidad ha tratado siempre de decir no, hay que despejar todo. Claro, y es todo. de hecho una lucha entre dos fuerzas, porque la modernidad en teoría, la meritocracia, todo sobre la mesa, con la ciencia, la luz, claro, el puro mérito, los puros papeles, claro, y todos sabemos, o sea, en la práctica hay millones de recovecos donde eso no ocurre. El peso de la noche, decía Diego Portales. O el Chile profundo. O el Chile profundo. Una obra que usted puede comprar en su día favorita. Abajo, No lo olviden, no lo olviden. cliqué aquí. Si no para teníamos comprar. preparado, el Chile profundo. Ahí tenemos una obra fantástica, una de las mayores obras de la sociología contemporánea. Si cliqué abajo puede comprar. Pague con PayPal, con Visa, Mastercard. Bueno, veamos un poco a Túnez respecto a estos distintos niveles. En su obra Comunidad y Sociedad, en el libro primero, titulado Definición General de los Conceptos Capitales, Ferdinand Túnez lo va a dividir en tres partes. La introducción general o tema, el capítulo primero, teoría de la comunidad, y el segundo, teoría de la sociedad. Las definiciones de estos conceptos han dado lugar a distintas interpretaciones de las que nos ocuparemos enseguida. Es interesante notar que más allá de las grandes diferencias que existen entre estas interpretaciones, buena parte de los análisis que se preocupan por el significado de estos conceptos reproducen siempre el esquema aparentemente lineal, dos conceptos fundamentales de este autor. Veamos entonces a qué se refiere al respecto. Por un lado, hay dos categorías que él va a considerar claves, la de relación y la de unión. Estas categorías le servirán a continuación para introducir sus conceptos de comunidad y sociedad. Para empezar, distingue entre relaciones positivas y negativas. Ambas son consideradas expresiones de la voluntad humana y de sus fuerzas. Ahora bien, Túnez declara expresamente que su investigación va a ocuparse solo de las primeras, a las que también denomina relaciones de afirmación recíproca, y llama unión al grupo formado por esta relación positiva, concebido como cosa o ente que actúa de un modo unitario hacia adentro y hacia afuera, o sea, de alto nivel de solidaridad. Nosotros actuamos unitariamente. Porque si nosotros en este grupo dijéramos todo lo que diga uno es imputable al otro, ¿ya? O sea, somos culpables de lo que diga el otro inclusive, eso significa altísimos niveles de relación comunitaria. Las comunidades son mucho más monolíticas. De hecho, los miembros de una comunidad saben todo de su comunidad. Nosotros somos, en las sociedades modernas somos incultos, podemos ser incultos. El ser inculto en la sociedad premoderna, ¿ya?, es imposible, porque todos los miembros de la comunidad saben prácticamente todo de la comunidad, todo es transparente, todo es inmediato, está encarnado. Obviamente parte de las cosas que se saben no se pueden decir, pero todos las saben. En la sociedad moderna, los que estamos aquí sentados, de mecánica cuántica no sabemos, ¿ya? De bioquímica Pancho sabe un poco, farmacología también. Entonces hay distintos niveles que nos manejamos. En algunas cosas sabemos más, en otras cosas sabemos menos, y eso es normal en las sociedades modernas. Pero en las comunidades el nivel de integración es mucho más sólido. Él señala: la relación misma y también la unión se concibe bien como vida real y orgánica, bien como formación ideal y mecánica, y entonces es el concepto, cuando es ideal y mecánica, de sociedad. Lo real y orgánico es la comunidad es inmediata, es orgánica, nos relacionamos orgánicamente. La relación de la sociedad es ideal, está lleno de cosas que me imagino que ocurren, que están pasando
fuera de lo material, de lo inmediato, está más allá, y mecánico. Esto sube y esto baja, un determinado grupo social asciende y el otro desciende, hay relaciones mecánicas muy permanentes, estamos todo el día hablando de relaciones mecánicas. Ambas relaciones, en todo caso, dice Ferdinand Tönnies, tienden a la unidad, o más precisamente a la unión. Es decir, cualquier forma de organización de esta está basada en la idea de que vamos a vivir en conjunto. Solo que la capacidad de procesar la diferencia, la capacidad de procesar la idealización, la abstracción, ¿no?, de la sociedad moderna es mucho mayor que en la comunidad, que es mucho más inmediata, mucho más táctil, mucho más orgánica. Tönnies da a entender que la filosofía no puede continuar tomando a su cargo el análisis de fenómenos cuya comprensión efectiva exige un discurso completamente distinto. Fíjense que aquí hay otro de los elementos que hablamos en la clase anterior, como la noción de la necesidad de racionalizar la comprensión de la sociedad empieza a desanclarse de la filosofía. Ya no sirve la filosofía política, moral, la filosofía de la sociedad, deja de ser vista como útil o como la única herramienta fundamental para comprender la dinámica de la sociedad. Empieza a aparecer la idea de que se necesita un nuevo discurso. Pero tampoco, dice, se trata de realizar un estudio sobre géneros y especies que clasifique a hombres por raza, nación, tronco, a título de unidades biológicas, cosa que se hizo mucho en el siglo XIX y se descontinuó por completo. Lo que él está invitando es a un análisis en sentido sociológico. Esta distinción entre comunidad y sociedad va a ser muy fundamental. Es decir, cuando Max Weber, cuando Jürgen Habermas, cuando Pierre Bourdieu analizan las sociedades, normalmente establecen que hay una dimensión de la sociedad y hay otra dimensión de la sociedad que son radicalmente distintas. De algún modo, siempre se reproduce que una de estas dimensiones se parece más a la comunidad y otra de estas dimensiones se parece más a la sociedad. Y siempre la descripción de la modernidad es de algún modo como la sociedad se va comiendo, no completamente, pero va carcomiendo, va sometiendo a sus principios a la modernidad, o sea, a la comunidad. Ese es uno de los principios de la noción de modernidad y modernización. Y uno de los preceptos que señala de por qué se asume que las sociedades van perdiendo sentido en la medida que se hacen más complejas, porque la sociedad empieza a comerse a la comunidad. La provisión de sentido fundamentalmente viene de la comunidad. Las sociedades son muy deficitarias en producción de sentido, son muy potentes en producir bienes económicos, en producir desarrollo, en producir complejidades políticas, organizaciones, en fin, pero no son muy sólidas para producir sentido. La producción de sentido, de hecho, la única forma de producción de sentido que conocemos que es muy social, que está muy organizada, muy orgánica, son las producciones de sentido de la industria cultural y la publicidad, por ejemplo. Son formas de domesticación de la vida simbólica y ritual con el fin de poder generar efectos instrumentales, de hecho. O sea, hay un entregable, hay una búsqueda, hay un objetivo detrás de esas conductas intelectuales. O sea, se domestica la teoría del color, por ejemplo, en publicidad es muy utilizada, pero la teoría del color es utilizada para vender. Si le pones amarillo y rojo se va a vender más. Está comprobado, hicimos un experimento, la gente pasa por el pasillo, ve algo amarillo, gira, compra. UDI popular. Amarillo y azul. Aló. Colores, sí, muchos colores. Necesitamos revivir. ¿Qué es lo que hacemos? Colores, muy bien. Yo pensé que teníamos que hacer un nuevo programa de gobierno, un proyecto de sociedad. No, traigan un publicista. ¿No necesitamos un programa? ¿Un relato? No, colores. Bueno, y yo creo que también ahí aparecen los dos grandes problemas que, sin ser sociólogo, pero creo que son como los problemas capitales de la sociología. A ver, el capitalismo y... ya hay uno, no, iba a decir otra cosa, pero bueno. Uno
que también, bueno, en realidad también la antropología es un problema, aunque más lo pescaron más los sociólogos y se lo devolvieron a los antropólogos más que los antropólogos lo hayan descubierto solos. Pero el primer problema, que es la relación, porque entre medio de la comunidad y la sociedad hay algo, hay un espacio, una forma de conectarse, un mecanismo. Para algunos el motorcito de la sociedad siempre ha sido la comunidad, para otros la comunidad no existe, digamos, si no hay sociedad, y ahí el famoso problema entre la relación de las relaciones orgánicas, reales, cara a cara, y cómo anda el motorcito, o cómo funcionan estas relaciones mecánicas, impersonales y a gran escala. Entonces, en el fondo eso se va a llamar después el famoso problema de la agencia y la estructura, pero ahora podríamos decir que por el momento es el problema entre la relación entre la comunidad y la sociedad. Y el otro problema, en el fondo, que aparece, que es el problema efectivamente del sentido y el problema efectivamente de los relatos. O sea, también de la modernidad, ahora estamos ya en la posmodernidad, y en ese sentido la comunidad también, en el fondo lo que se conocerá después como el mito de la cultura unificada o el mito de la homogeneidad cultural, que para los antropólogos fue como es un gran problema por el cual la mayoría de los antropólogos han tomado la postura de que efectivamente ya ni siquiera se puede hablar de comunidad en el sentido clásico, que eran, no sé, por lo menos 100 personas, o eran, no sé, una villa, digamos, completa, era un lugar. Claro. Ahora ya hay comunidades de 2 personas, hay comunidades de 5, ya no sé, algunos creen que simplemente ya no existe la comunidad y solo hay grupitos inestables que migran, cambian, que una persona puede pertenecer, antes una persona pertenecía a una sola comunidad y su pertenencia a otra significaba partir lazos con la anterior, mientras que hoy en día está esta teoría del sujeto en red, del sujeto fractal, que están muchas comunidades al mismo tiempo. Entonces ese problema también aparece, esta idea de que hay pequeños átomos de identidad y de sentido que quedan dentro de la humanidad, incluso se va desapareciendo y se va cuestionando, digamos. Bueno, hay que decir que Francisco se adelantó 100 años. Pero claro, lo que pasa es que, y ahí nos permite entrar, pero nos da un buen pie para poder entrar al señor Émile Durkheim. ¿Ya? El señor Durkheim es una de las personas más interesantes que el mundo ha conocido. ¿Ya? Que no es alemán, eso es lo que uno puede pensar. No, es francés. es francés, pero es de Alsacia. Ah, se explica todo. Eso Por eso explica escribe todo. también. Sí. Por eso se entiende, perdón, me corrijo, por eso se entiende lo que escribe, porque los otros escriben bien, pero nadie le entiende. ¿Qué dice Bourdieu? No entiendo. Voy a leer a la gente que lea Bourdieu. A ver, lo que pasa es que el señor Durkheim, efectivamente, es una persona muy seria, ¿ya? Que definía todo muy bien. Y que cuando hizo su tesis doctoral en el siglo XIX, cuando los doctorados tenían algún valor, ¿ya? ¡Chan! Es real. Cuando hizo su doctorado, él hizo una tesis muy interesante que se conoce en todo el mundo como la división social del trabajo. ¿Y por qué decís que el profesor mayor es doctorando? Sí. Tengo mi tesis ahí y todo. Pero hay que decir que la tesis de Durkheim es superior. Me tinca que puede ser un poco superior a la Es un poco superior. En esa tesis, luego se transforma en un libro, éxito mundial, ¿no? Millones de ejemplares vendidos. Traducido muchos idiomas. Sí. Algo así como el derrumbe del modelo. Está, firmas de la gente. Igualito, está en el ranking de Mercurio. Bueno, Durkheim además podríamos haberlo llamado porque hizo la reforma educacional de Francia. Ah, pero muy bien. Hay que llamarlo al gobierno. ¡Aló, Durkheim! Avísenla y seguirre. Sí, está Es una muerto. gran reforma. Está muerto hace 200 años. ¡Oh, maldita sea! ¿Por qué a mí me dicen estas cosas? Me crean expectativa de que me dicen que está muerto. ¿Quién hizo la reforma en Francia? Durkheim. ¡Ah, muy bien! Llámenlo. ¿Y cuánto cobró? Nada. ¡Oh, maravilloso! ¿Dónde está ese tipo? Está muerto, señor. ¡Demonio! Bueno. De aquí a 40 años la gente no se morirá y podrán permanecer en el tiempo. Lo que él dice es lo siguiente. La base material y moral de la evolución moderna es la división del trabajo. O sea, las sociedades premodernas, para continuar con la nomenclatura, ¿ya? Son sociedades donde la división del trabajo existe, pero una división del trabajo limitada. Ya lo dijo Platón, uno lee la República en Platón, inmediatamente parte hablando de la división del trabajo y dice inmediatamente uno de los motores importantes de la producción es el hecho de que distintas personas hagan distintas cosas, porque si todos hicieran lo mismo, esto no funcionaría, y de hecho no lo necesitamos por eso, porque vivimos en sociedad porque
otras personas hacen otras cosas. Es importante decir que eso es la visión del trabajo. O sea, es que el trabajo se divide y personas hacen algunas cosas y otras hacen personas otras cosas. El mecanismo de división es el que cambia. Imagínense que nadie se coordinase y de pronto todos llegásemos y dijeran, todos hicimos zapatos. Entonces, claro, al principio es muy estimulante porque hay otros que hicieron zapatos de otros colores y qué sé yo, y todos compartimos colores, pero de pronto nos damos cuenta que el zapato, por ejemplo, no se come. Maldita sea. Eso pasaba en algunos países, ¿eh? Importante mencionar eso. ¿Tú te refieres a los países de cierta órbita? No hablemos de esos países que lo hicieron tan bien. Bueno, efectivamente. Muchos zapatos. La solidaridad, la forma de conexión, la solidaridad, entendamos esto, no es la Teletón, para aclarar. Claro, no es el sentimiento moral que lleva... No, la solidaridad no tiene nada que ver con esto de que hay una persona pobre, le daré 100 pesos. Hay una persona que tiene problemas, le daré 1000 pesos. Hay una fiesta en la tele y yo voy a dar 5000 pesos. Eso no tiene nada que ver con solidaridad. En Durkheim. En Durkheim. Y tampoco. Y tampoco en cualquier lugar. Esa es la definición de Don Francisco, que es otro teórico. ¿Ya? Y que no eres tú. Es otro Don Francisco. Bueno. Solidaridad refiere fundamentalmente al hecho de que las comunidades, las sociedades se integran. Y el principio de integración es la solidaridad. Si uno está integrado, vive en solidaridad. Si no está integrado, no está viviendo en solidaridad. Qué interesante porque tiene su correlato, por ejemplo, la teoría lingüística y el famoso principio de cooperación, que es la idea de que una conversación, algo que uno no piensa, pero les gusta si lo piensan. Uno tiene que querer efectivamente comunicarse con el otro y estar dispuesto a respetar turnos, Habermas dijo lo mismo. Pero tiene la teoría pragmática del lenguaje, que es de los lingüistas. Que es de los lingüistas. Entonces la idea, claro, efectivamente la pragmática del lenguaje es la que habla el principio de comunicación, que bueno, tiene máximas, tiene alguna, ya no me acuerdo todas de memoria, pero hay una que es muy simple, que es como asumir que los enunciados del otro son susceptibles de verdad, porque si uno está constantemente pensando que toda la información transmitida es falsa, el principio es complicado, bueno, y otros más, en fin. Pero de error. El punto es que yo creo que tienen que, para entender bien el concepto de solidaridad, es bueno hacer la homología. No, analogía. La analogía con el principio comunicativo, que en el fondo no es una cosa de sentimientos, sino que es una cosa de que tengo que estar dispuesto a cooperar contigo para que esto ocurra. La solidaridad social e la integración social funciona un poco de la misma manera. Tengo que estar dispuesto a integrar instituciones, integrar estructuras sociales para que la sociedad camine. En tu caso, vale la analogía y también vale homología. Busquen su diccionario favorito, analogía y homología, y verá que ambas cosas ocurrieron en este momento. ¡Wow! Lo logré. Bien, quiero mi sueldo. Pacho, te pagamos ayer. Maldita sea, lo quiero de nuevo. Ya me lo gasté todo. El problema principal entonces es la integración social, que hay algunas teorías que interpretan de un modo más radical con la idea de orden social. Por ejemplo, Parsons. La idea de integración social en Parsons, un sociólogo norteamericano mucho más contemporáneo, 50, 60 años después del señor Durkheim, dice, la integración es el orden social. ¿Ya? Son la existencia de un conjunto de criterios que permiten que la sociedad esté ordenada, organizada. Las teorías posmodernas, las que tú referías, en cambio, lo ven de un modo mucho más blando. O sea, tan blando que muchas teorías posmodernas lo que dicen básicamente es que existe el lazo social. O sea, el juego del lenguaje de Wittgenstein. Nosotros lo vimos el primer semestre a Wittgenstein, aunque concentramos en el primer Wittgenstein y no en el segundo, pero algo vimos del segundo. Y en el segundo Wittgenstein el lenguaje es contextual. Entonces, claro, se dice en las teorías posmodernas que nosotros generamos integraciones parciales. Por ejemplo, aquí estamos en un juego de lenguaje y estamos integrados. Pero luego nos vamos, cada uno agarra su celular y está en otro juego de lenguaje y ya esta integración se acabó, quedó suspendida. ¿Ya? Esa idea de que el orden social no se mantiene, en cambio, en las visiones más pesadas de la sociedad, el orden social está siempre robustamente, sostenidamente avanzando junto a nosotros. O sea, y como vamos a ver en Durkheim, nos construye como y nos construye en nuestra intimidad, digamos. Y nosotros creemos que podemos luchar contra el orden social y qué sé yo, con los principios de integración, pero no podemos. Ahora, él va a distinguir entre sociedades que tienen una solidaridad mecánica y sociedades que tienen una solidaridad orgánica. Es como decir que ya una integración mecánica o integración orgánica. Esa distinción hizo época en la sociología. La verdad es que es una de las distinciones más importantes. Lo que él va a decir en ese sentido es que la solidaridad mecánica son aquellas sociedades cuya integración está basada en la homogeneidad.
Es decir, son sociedades que, claro, todos hacemos cosas parecidas. Por ejemplo, no todos hacemos zapatos, pero todos somos artesanos y agricultores. Como el pueblito de los dominicos, digamos. Como el pueblito de los dominicos, claro. Claro, todos somos artesanos, faltan los agricultores aquí. ¿Ya? Pero, Sí. Pero hay sectores es curioso eso, porque están ahí unidos el viejo conflicto del burgo y la iglesia en la Edad Media. En el mismo lugar los artesanos que le arrendan un espacio a la iglesia. Algo muy, muy parecido a la idea que finalmente tiene la UDI, como las corporaciones. Pero ¿por qué la Biblia ha sido citada 3 veces en el libro de la por Carlos. Es complejo esto. Pero en todo caso, Tiene muchos elementos premodernos. pero los domingos en todo caso hay sectores de servicios porque hay restaurantes con meseros. Hay que decirle a la part-time. gente que la verdadera palabra es los dominicos, ¿ya? Que es una congregación religiosa, los dominicos. La gente dice los dominicos porque en Chile la gente que dice las palabras esdrújulas, ¿ya? Son más cuicas que las palabras graves. Entonces le ponen esdrújula a cualquier cosa, ¿ya? Ahora siento algo que La había cultura discutido. entretenida. Bueno, aprendimos algo. Pero la cosa es que hay restaurantes, por lo tanto hay meseros y hay ciertos servicios, así que No es solamente no es solamente artesano. artesanía. Claro. Bueno, pero el comercio es parte del burgo. Pero Si no querías ir a un restaurante en la Edad Media, no ibas a ir al campo, tenías que ir a la ciudad. Ah, sí, es verdad. Hay restaurantes en la media, nunca había pensado. Sí, pues, los bares donde iban a meterse Las los tabernas. goliardos, las tabernas de los Los goliardos. restaurantes no vendían como cerveza, ¿no? No, eran historias que no comían. Y se comía de distintas formas, digamos. Sí, se comía bastante. Ah, O sea, no tanto porque en realidad estaba súper flaco, pero... Era como pan y carne podrida, ¿no? Exacto. Ah, muy bien. Bueno, paréntesis cerrado. Bueno, lo que nos va a decir entonces es que efectivamente las sociedades de solidaridad mecánica son sociedades que son más bien homogéneas y su principio de solidaridad entonces está basado justamente en este reconocimiento constante de nosotros, entendido como un reconocimiento que tiene sentido además. Nos vinculamos porque entendemos lo que el otro hace. En cambio, la solidaridad orgánica son sociedades que están integradas a partir de funciones, de meras funcionalidades. De hecho, no nos interesa la funcionalidad del otro. Estamos en una cena, le preguntamos al tipo de al lado qué hace, dice bioquímico, y decimos, ah, ya, qué bueno. Y seguimos comiendo, no nos interesa que lata me va a explicar lo que es la bioquímica ahora. Huir, tratar de huir. Entonces, no nos interesa. Lo que nos interesa es que sabemos que toda la gente hace cosas muy distintas, muy extrañas, ¿ya? A veces no nos imaginamos incluso que hay muchos trabajos que hay que hacer, ¿ya? Es muy cierto eso. Como que yo no sabía que los closed captions, para que lo sepa la gente en su casa. ¿Qué es un closed caption? Los closed captions son esos subtítulos que salen en la tele cuando uno está viendo TVN y le ponen los botones aquí que dice C al control remoto. Y Ah. hacen unas cosas negras como letras así. ¿Sí? Eso yo pensaba que lo hacía una máquina, pero no, lo hace un ser humano. Que Sí, tiene vamos. turnos de 24 horas, o sea, trabajan todo porque hay programas todo el día, sobre todo en el cable, y lo va escuchando con un audífono y escribe. Así, muy rápido, muy rápido, muy rápido. Sí, es real. Por eso borran a veces el nombre mal escrito. Sí, sí, porque de repente escriben cosas mal y tú. Exacto. Es un ser humano. Lo hace un ser humano, no lo hace una máquina. Yo pensaba que era un pequeño robot. ¿Quién creen ustedes que lavan las pastas en ciertos restaurantes de nuestra capital? Después de que está usada para volver a usarla. La pasta. Las pastas, los Pero tallarines, ¿quiénes los personas que espaguetis, pueden recuperarla? las usan de nuevo para otro plato. Sí, sí, pero ¿de dónde la sacan? Del plato anterior, que Pero, solo... pero si se lo come la persona, No, ¿no? pero que no se comió. Ah, Se lava y se recicla. Recicla, reutiliza. muy bien, muy bien. Por eso bien de repente me das cortaditas. Claro, exacto. Se lavan. Lavan. No vamos a decir el restaurante donde acontece, pero todos lo saben. Porque nos auspicia. Aló, no, perdón. La gente me hace todo comiendo tallarines. Pero qué rico. Bueno, Escúchame, muchas más. sí, la cámara tiembla. Perdón, por favor, se me olvida. Bueno, todo en la visión más funcionalista que van a ser de la visión de la solidaridad orgánica, cada individuo, cada grupo de individuos cumple roles en la sociedad y cumple funciones en la sociedad, ¿ya? Y esas funciones son diferenciadas, sumamente diferenciadas. De hecho, en cada uno de los trabajos que uno hace muchas veces, uno no sabe lo que hace el tipo que está al lado haciendo su trabajo, o no valora, no se da cuenta en qué consiste ese trabajo. Hay una mayor división del trabajo crecientemente, dice Durkheim, del conocimiento.
una creciente y general sobreespecialización que origina transformaciones sociales y nuevos problemas. Muchos pensarán, dice, que a partir de eso es muy difícil que haya cohesión. Sin embargo, esta nueva forma de sociedad sí genera cohesión social, pero genera una forma de cohesión social que es más instrumental, que está más basada en la funcionalidad. Esto nos vuelve a traer el problema de Ferdinand Tönnies, que va a ser el problema de Weber después, que es cómo la sociedad se enfrenta al hecho de que se hace muy funcional, muy especializada, y evidentemente se deterioran las construcciones de sentido que hay detrás, las nociones de comunidad, por ejemplo, los valores, en fin, empiezan a relativizarse porque en la medida que los hace más funcional se rompen muchos de los tabúes valorativos, la vida emocional de la sociedad se modifica, en fin. Y por eso también es interesante porque a mí me pasó cuando aprendí la primera vez el concepto que uno tiende a pensar en solidaridad mecánica, porque dicen mecánica uno se imagina más la modernidad, máquinas, fría, claro. No. Y orgánica, la comunidad más antigua, más feliz, más viva. Es justo al revés. Justo al revés, y es al revés porque en el fondo la analogía es con los órganos. En el fondo, o por eso orgánica, en el fondo el cuerpo la humano, biología. Claro, la biología. El cuerpo humano, la integración que existe entre los órganos es puramente funcional, digamos, el hígado no se siente triste si es que es ignorado por el páncreas, claro. Inventando la siguiente relación entre sí en verdad, pero era lo mismo, digamos, no tienen un rito de intercambio de hemoglobina. Hay paradigmas de medicina que dicen lo contrario. Sí, es cierto, es verdad. Pero aún así dicen que están integrados por la naturaleza, pero no están integrados de forma emotiva entre ellos. Claro. Entonces no es que hay un rito de intercambio de osmosis, osmótica. La osmosis no es un rito, es solamente que pasa el agua. Hígado no me miró hoy día. Claro, estoy muy dolido. Entonces, dicho eso, el cuerpo funciona de la integración funcional. Cada órgano cumple su función, porque si no deja de cumplir su función, el cuerpo entero se muere. Y de ahí en el fondo también viene esta idea de solidaridad orgánica. Mientras que la mecánica es mecánica porque se da sola, porque todos nos parecemos un poco. Tú te pareces tanto a mí que en realidad integrarnos se nos hace al parecer muy simple, aunque en realidad no era tan simple la integración en las comunidades, pero claro, sí era... porque está los ritos de paso, un conjunto de mecanismos. Claro, tenían un montón de mecanismos. Y si te echaban de la comunidad era mucho más grave que te echen de la sociedad moderna. Claro. La sociedad moderna ser un paria, estar con un poco de depresión o mucha. Puedes tener este estilo. No, pues las cárceles. Bueno, claro, que son los parias de verdad. Claro, no, o sea, pero que se pero también se integran en la cárcel, entre sí. En formas comunitarias. En formas comunitarias. Claro, sí, no, pero es un ostracismo social en serio. Claro, de verdad. Pero el ostracismo antiguo era mucho peor porque tú quedabas expulsado en la cárcel la comunidad te lleva comida, te tiene en un lugar, te castiga. ¿Ya? Es una forma de reconocimiento. Tú existes y te castigo, te odio, eres malo. Pero es distinto en la sociedad anterior donde venía el ostracismo, quiere decirte, tú no existes. Por eso no hay aquí. cárceles, pues. Eras expulsado. Claro, no entienden el concepto. No Dios le dijo a Caín: mirarás por el mundo, vagarás por el mundo y llevarás una marca en la cabeza. Esto es muy misterioso. Llevarás una marca en la cabeza para que todos sepan que has matado y para que nadie te mate a ti. O sea, matarte habría sido un favor. Claro, que borrarla. ¿No? O sea, tú vas a ir por el mundo y todos sabrán que quien te mate a ti tendrá 7 veces el castigo tuyo. ¿No? O sea, Dios, en su mayor maldad posible, ¿no? Lo que le dice es ser expulsado. El del Primer Testamento, el que era serio, claro, el que miraba bolas de fuego, el otro era como, bueno, no te voy a perdonar. Claro, el Antiguo Testamento es como Thomas Hobbes. Y el Nuevo Testamento es como Jean-Jacques Rousseau. Claro, es una cosa, esa es como la metáfora. Lo podríamos decir en términos cinematográficos como, a ver, el Antiguo Testamento ¿cómo sería? Como Aníbal Lecter. no es para tanto. No creo. Es polémico, lo borramos. Bueno, no lo vamos a decir para no decir sensibilidades de la gente con intereses religiosos, pero... De hecho, el director de cine está protestando aquí ya. Está empezando con la protesta. Bien, creo que hemos visto suficiente por hoy día. Una cosa importante que vamos a detallar después, que tiene que ver con el hecho de que a partir de los principios de integración, también las formas de estar desintegrado, estar fuera de la sociedad, son distintas. Y por tanto, ser anormal y normal en una sociedad es completamente distinto en una sociedad mecánica, en una sociedad con integración orgánica. Y la noción de anormalidad, la noción de estar fuera de la sociedad, que estábamos hablando de alguna manera, va a tener que ver también con el desadaptado, no solamente con el expulsado de la comunidad, sino que el que sencillamente es un desadaptado,
¿ya? Que no se integra a los valores, no se integra a los criterios, A las normas. a la norma social, y eso es un anómico, ¿ya? Y eso y Durkheim va a ser el principal constructor del criterio de anomia, que después va a ser tomado por muchos autores para entender toda clase de desviaciones sociales, conflictos, en fin. Es un tema bastante potente. Que estamos en lo que corresponde a las clases 3 y 4, ¿ya? Y que nos permite ir revisando ya el programa en su primera unidad, avanzando bastante. En este curso, que básicamente lo que nos intenta en esta primera unidad es mostrar las condiciones de emergencia de la sociología en términos conceptuales, no históricos, sino que en términos de cuál es el enfoque, cuál es la perspectiva que nos provee la sociología. Bien, gracias Carlos, gracias Francisco, muchas gracias a ustedes por su atención y nos veremos entonces en la próxima sesión.